En la segunda ponencia tenemos economía circular desde las ciudades en Latinoamérica. El ponente es el ingeniero CIP Marco Antonio Tinoco Venero, a quien invitamos por favor al estrado para la conferencia magistral. Aplausos, por favor. Invitamos a la ingeniera CIP Cari Vilches, vicepresidenta del capítulo de Ingeniería Ambiental, para que presente al ingeniero. Voy a presentar en esta oportunidad a Marco Antonio Tinoco Venero. Seguramente ya muchos de acá lo conocen. Marco es consultor externo del Banco Internacional de Desarrollo y del Banco Mundial. Además, es coordinador ambiental y social en la implementación de proyectos de cooperación internacional, senior advisor en Bedoya y Venero, docente de educación ejecutiva de Centrum PUC. También ha sido consultor en temas de economía circular, cambio climático y residuos sólidos para la empresa GIZ y también para el Ministerio del Ambiente. Tenemos mucho conocimiento acá al lado, así es que Marco, te doy la bienvenida. El escenario es tuyo. Gracias por estar aquí. No sé si... sí se escucha, mira, qué mágico. Justo hoy día en la mañana en Helsinki, Anglo American ha decidido dar el paso hacia la migración al hidrógeno verde. En línea con lo que estamos hablando ahora, en línea con la economía circular, ¿no? Entonces, hay algo que el otro día en una reunión con Manuel Maqueda, para quienes no saben quién es Manuel Maqueda, googleen Manuel Maqueda, economía circular, ¿no? Uno de los gurús en el mundo. La semana pasada nos reunimos mi equipo y yo con Manuel y él decía, es que, Marco, ya no hay vuelta atrás desde la economía circular o no podemos retroceder en el camino hacia la economía circular. ¿Por qué? Porque las empresas, como decía Fran hace un ratito, se han dado cuenta que no solamente es necesario, sino que es rentable y que por ser rentable, el mundo lo va a exigir, ¿no? Entonces, deja de ser una suerte de lineamiento de cosas que hay que seguir desde las rutas o desde las hojas de ruta o desde las directivas. Por cierto, salió la directiva para la formalización de los acuerdos de producción limpia que lanzó el Ministerio del Ambiente, lo cual es importante, ¿no? Pero, sin embargo, finalmente, quienes toman la decisión o quienes de alguna manera enrutan, encausan y dirigen este escenario hacia la economía circular es el mercado y somos los consumidores. Es el mercado cuando nos toca vender, cuando nos toca ofrecer o cuando nos toca procurar un cambio dentro del escenario en el que nos desenvolvemos. Y somos los consumidores cuando elegimos qué cosa hacer, qué comprar, algo que viene en plástico, algo que es retornable, algo que viene en vidrio, algo que por los colores que tiene puede integrar materiales que generen toxicidad a mediano o largo plazo. ¿Y por qué no decirlo? ¿Queremos consumir más azúcar también? ¿O nos hemos dado cuenta que hay alimentos que nos intoxican y que de repente por ahí también hay algunas cuestiones empresariales que nos guían, nos orientan hacia cierto tipo de consumo, ¿no? Entonces, no voy a desarrollar todo lo que ha desarrollado Frank porque lo ha hecho de manera bastante completa, pero sí quiero traer ahora algunas reflexiones y sobre todo hablar de algunas experiencias en cuanto a la economía circular, ¿no? El Circularity Gap Report, desde Circle Economy, establece o define, propone cuáles son las brechas de circularidad que tenemos como mundo, como planeta, ¿no? De hecho, ustedes entren a la página de Circle Economy y hay una bastante amplia, hay un desarrollo bastante amplio de cómo se va generando y cómo van migrando los flujos de algo que fue madera y termina pues en construcción o termina en mueble o termina incluso en una recuperación de materiales posterior, ¿no? Pero esa circularidad ha sido bien fluctuante, de 9% del año 2019, 8.6% el 2020, recordemos que con data inexacta porque fue un año de pandemia, el 2021 lo mismo, ¿no? Incluso se dijo que se necesitaba duplicar la circularidad obtenida el año 2021
pasar del 8.6 por lo menos al 17%. Y el 2023 se estima que esa circularidad llega a 7.2%. Esa circularidad no es otra cosa de qué retornabilidad tienen los materiales en un ciclo productivo a volverse insumos. Y un pedacito de eso casi minúsculo es el reciclaje. Entonces, la primera lección de estos pequeños minutos que me toca con ustedes es: el reciclaje no es sinónimo ni es la ruta completa hacia la economía circular. Once again, el reciclaje no es ni el camino, ni la ruta, ni la definición completa hacia la economía circular. El reciclaje representa un pedacito de lo que se puede hacer. Nadie dice que está mal, está bien. Procuremos generar y mantener esa reciclabilidad que viene dada no solamente por el tipo de material, sino por sus características, pero también el momento en el que se generan. Hay materiales que cuando se generan pueden ser recuperables, siempre y cuando exista quien los recupere y quien los demande. Por eso es que la definición de material de descarte también es tan variable y a veces tan imprecisa y no la entendemos, ¿no? Porque depende no solamente de qué cosa generamos. Yo puedo generar de repente, como vamos a ver, suero lácteo de la fabricación de quesos, ¿no? Pero si no hay alguien que lo aproveche en otro proceso productivo, de nada va a servir. ¿No es cierto? En cambio, si ese que lo va a aprovechar existe y además ese suero se genera en la cantidad suficiente y con la calidad específica que yo lo necesito, sí lo puedo aprovechar. Entonces, nuestro segundo mensaje es: el aprovechamiento de material de descarte depende de tres factores. De que existe y generemos el material de modo suficiente, que lo generemos en el momento en que tiene esa capacidad de ser aprovechado y que exista alguien que lo quiera aprovechar en ese momento y circunstancias dadas. ¿No es cierto? Y este slide, pero el concepto siempre lo repito porque es bastante importante. A propósito de reciclabilidad, la economía circular se enfoca en otras cosas, entre ellas extender al máximo el valor de las cosas y aprovechar su valor, ¿no? Extender al máximo la vida útil de las cosas y aprovechar al máximo su valor, ¿no? Aquí tenemos algunos aparatos. Por ejemplo, este taladrito. De hecho, la mayoría tenemos un taladro en casa, ¿no? Consulta, ¿cuántas veces al año lo utilizamos? Con la manito. 5 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 10. Al año. 5 a 10, ¿no? 5 a 10, 20, por ahí alguien que le gusta, ¿no? El bricolaje. El bricolaje, pues, el arte de hacer, ¿no? Cosas con madera. Ok. ¿Y el resto del tiempo dónde está el taladro? Guardado, ¿no? Eso quiere decir que si divido el año en secciones de 10 minutos, ¿cuántas veces se podría utilizar si es que podría compartir ese material y si es que se me ocurre el negocio más bien no de venderlo, sino de alquilarlo, sino de arrendarlo? Aparte que necesitaría mucho menos materia prima porque ya no generaría tal vez, ¿cuántos somos aquí? Calculo 150. Ya no necesitaría 150 veces el material para generar esto, sino tal vez solamente 1 o 2 veces, ¿no? Con eso utilizaría menos recursos, gastaría menos y de repente hasta rentabilizaría más porque el negocio no sería vender, el negocio sería dártelo por un momento y, ¿por qué no?, darte el aparato junto con una asesoría, con una guía para que puedas utilizarlo y sacarle mayor provecho a ese material. Ese es el negocio. No hay que ir a ChatGPT tanto tiempo, no hay que generar tantas apps, etc. El negocio está ahí. Lo mismo con los gimnasios. Ustedes vieron que en pandemia la gente no iba a los gimnasios, pero surgieron negocios de alquiler de equipamiento en casa, ¿no? ¿Qué hacían? Te llevaban pues el equipo a la casa para que puedas utilizarlo y también te hacían unas sesiones de training por video o por videollamada, ¿no? Lo mismo con las laptops, ¿no? Incluso nosotros en nuestro trabajo, porque somos una empresa consultora a la vez de participar del Colegio de Ingenieros, no siempre necesitamos la laptop o la máquina más poderosa. La necesitamos para diseños y para corridas específicas. Entonces ya en Concupalas hay unos chicos que te dan la super laptop por 3 días a un monto bastante módico.
Entonces no tengo que gastar 20.000 soles, porque eso es lo que cuesta un equipo de alta gama, para desarrollar un diseño, un modelamiento o los planos más complejos que puedan haber. Y hablando de activos infrautilizados, tenemos los vehículos que funcionan con combustible fósil y los que funcionan con electricidad. ¿Cuáles tendrán un menor impacto? Hablando de un vehículo no tan grande, ¿no? Que funcione, digamos, con gasolina, ahora la vamos a llamar estándar, y un vehículo eléctrico. Obviamente el eléctrico, de momento, tiene un costo más elevado, ¿no? Pero el consumo o la generación de emisiones, de repente al inicio, va a ser menor en el vehículo eléctrico, ¿no? Sin embargo, si tomamos en cuenta la fabricación de las baterías y todos los riesgos asociados no solamente a su fabricación, sino también a su uso, si tomamos en cuenta cuánto pesa en promedio una batería de vehículo, no es 10 kilos, no es 20, es un poco más dependiendo del tipo de vehículo. Entonces ya sabemos dónde se le va a dar disposición final a eso, ya sabemos qué vamos a hacer si es que se sobrecalienta y explota. Por ahí en algún momento, seguramente, a lo largo de la vida útil, ambos van a equiparar las emisiones generadas, ¿no? Pero la discusión de quienes trabajamos en economía circular no es esa. O en todo caso, la discusión justamente, la problemática no es esa. Sea el vehículo que utilicemos, eléctrico, híbrido o con combustible fósil, todo vehículo está demostrado mundialmente que permanece estacionado 96% de su vida útil. ¿Quiénes han venido con vehículos? Bueno, yo lamentablemente también he venido manejando, pero es un hábito que debemos cambiar. Y el negocio entonces no está tanto en vender vehículos para aquellos que comercializan este tipo de vehículos, o bueno, cualquier vehículo. El resto, el 2.6%, es trasladarse del punto A al punto B. O sea, lo que usamos dentro de 10 años, solamente 2.6 usamos el vehículo. En un periodo de vida útil de 10 años, lo usamos efectivamente 2.6. El resto es paradas en el tráfico. Ahorita que muchos dicen, estoy en la Javier Prado, ¿no? Están escribiéndose por WhatsApp. Estoy en Javier Prado, no llego ya. Eso, 0.5%. Buscar estacionamiento, 0.8% de la vida útil. Entonces, al final, ¿qué cosa utilizamos del vehículo? Se puede decir que un 4%. Entonces, estamos claros que el problema no es esto. O sea, el problema no es, oye, híbrido, a combustible fósil o totalmente eléctrico. Como de alguna manera nos venden pues las empresas que comercializan esto. Sin embargo, claro, el que fabrica y comercializa estos vehículos no nos va a decir ello, pero sin embargo el mayor negocio puede ser, como ya ocurre en otros países, sobre todo en Europa, que tienes el vehículo, pagas a través de una app, lo usas, lo dejas en un aparcamiento o un estacionamiento y otra persona lo puede usar. Y cuando regresas de tu trabajo ya encuentras otro vehículo que también puedes usar. Entonces, finalmente, lo que compramos no es un vehículo, sino es la utilidad de poder trasladarnos de manera segura, confiable y eficiente de un lugar a otro. Eso es lo que nos deben vender ahora, pero eso es lo que todavía no nos venden en países como el nuestro. Y también conversábamos el otro día respecto a este artículo que salió en la revista Nature, que nos dijo el año 2020 que la cantidad de materiales fabricados por nosotros, por las personas, por los seres humanos, ya pesa más que todos los componentes bióticos del planeta. O sea, ya lo que hemos fabricado desde el 2020 pesa más que todo el componente biológico del planeta. O sea que tus líneas bases de estudio de impacto ambiental ya pronto no van a tener medio biótico, ¿no? Sino medio técnico tal vez, porque vas a excavar, vas a encontrar pues materiales, vas a ver una serie de cosas, ¿no?
Entonces hacia eso tendemos, pero ¿qué hacer? Primero, dejar de fabricar, alguien va a decir no se puede, de repente algún ingeniero va a decir que eso no se puede. Pues sí se puede, porque ya hemos demostrado que no es necesario fabricar toda la cantidad de vehículos que utilizamos, ¿no? Ni fabricar toda la cantidad de materiales, herramientas e insumos que de repente utilizamos, ¿no es cierto? Y con eso también quería mostrarles qué cosas pueden hacerse en las ciudades, porque me invitaron justamente a exponer, oye, que la economía circular ya bien bacán, las hojas de ruta, bien bonito todas las ISOs que existen. A ver, una empresa que generó un derrame muy grande hace poco más de un año, tenía muchas ISOs y tenía un código de ética que está en su página web todavía bastante reluciente, ¿no? Sin embargo, todos los ISO, certificaciones, sellos, chapitas, no te aseguran necesariamente un adecuado desempeño ambiental. Lo que asegura el adecuado desempeño ambiental es la calidad de las personas, ¿no? Y justamente para eso estamos en el planeta, para al menos tender a lograr un mundo mejor, ¿no? Ya después les voy a hablar de eso. Y esta es una experiencia, por ejemplo, en Belo Horizonte, que ya viene algunos años trabajando, ¿no? La experiencia de Belo Horizonte no es otra cosa que captar aquellas laptops de vida media, ya un poquito que, digamos, una Core i3, ¿no? Una Intel de tal característica que no está en su mejor momento, pero que se puede reparar y ser útil. Una vez reparada, porque los chicos aprenden justamente a reparar estas laptops, son delegadas a otro grupo dentro de este municipio para que puedan recibir otros chicos clases virtuales con esas laptops. De modo que no solamente se aprende a reparar, sino que se reciben clases virtuales y además se genera un valor en cuanto a la población económicamente activa de ese distrito. ¿Acá hubo reciclaje? No. ¿Acá hay manejo de residuos? No. ¿En los ejemplos anteriores hay manejo de residuos? Tampoco. Y este es otro ejemplo de México en donde hay una planta productora de bioaditivo. No es biodiesel, por favor, no lo confundamos, es solamente un aditivo que se suma en un 20% al combustible lo bueno es que se suma para el transporte público, ¿no? Si fuera para el transporte particular, de repente no sería una tan buena iniciativa, porque la idea es justamente masificar estos servicios y aprovechar al máximo el valor, ¿no? Esta es otra experiencia en México. Y este slide lo puse porque justamente lo que vemos aquí, ¿qué vemos aquí? Biomasa, ¿no? Y cuando decimos biomasa solamente vemos muchas veces lo rojito. Pero ¿qué cosa será la biomasa? Todo, ¿no? ¿Qué cosa será? ¿Solo lo rojo o también lo verde? Claro, o sea, la biomasa lo es todo, incluso la raíz. Y con todos esos materiales se puede producir el empaque también. ¿Hay manejo de residuo ahí? No, porque de esa biomasa nunca fue residuo, siempre fue un insumo. ¿No es cierto? Entonces, lo que estoy tratando de que quede y con lo que nos vayamos es que la economía circular considera el reciclaje en su último peldaño, en su última capa, en su última alternativa, no en su primera. Obviamente, se tiene en cuenta, sí, pero no es lo más importante. Y esto es los bricocafés o los cafés de bricolaje que existen en otros países, donde la gente se reúne, lleva su licuadora que de repente se malogró y tiene una mancha que también está reparando ahí, entonces tú te compras un café, tienen las guías de reparación bastante libres para que puedan utilizarlas, hay un compartir del conocimiento, hay un compartir de las herramientas y con eso hay una desmaterialización porque ya no necesito comprar esas herramientas, sino que esas herramientas están ahí al uso disponible. Claro, las herramientas más especializadas, ¿no? Los instrumentos más especializados tienen un valor chiquito, pero no es igual que comprártelo. Además, lo vas a usar 1 o 2 veces para reparar eso, de modo que esta reparación de licuadoras, tostadoras, algunos equipos menores del hogar e incluso otras cosas más especializadas se vuelve un hobby, ¿no es cierto? Y eso nos va, de alguna manera, restando
la masa, esa masa donde estaba el elefantito, esa materialidad que pesa mucho más que el componente biológico en el planeta, se va aligerando. ¿Esto lo pueden hacer los gobiernos locales? ¿Lo pueden impulsar? Claro. La producción para la reparación, por ejemplo. La mayoría conoce seguro polvos rosados. Hay sitios donde reparan celulares o te ponen la lámina en el celular para que te dure más, que es una acción de mantenimiento, que es la primera capa, de acuerdo a Ellen MacArthur, en la mariposa de economía circular, ¿no es cierto? Entonces hacen que te dure más. Le pones un poquito el case de algún material que sea amigable de repente y también haces que te dure más. Si se te rompe la pantalla, te la reparan. Si se te malogró la batería, también te la pueden cambiar. ¿No podrían los gobiernos locales darles mejores condiciones a estos mercados de reparabilidad y, por qué no, de segundo uso para poder generar más valor, reducir y minimizar, mejor dicho, la cantidad de residuos? Minimizar quiere decir reducir cantidad y reducir peligrosidad, porque también voy a hacer que hayan menos baterías en los residuos, ¿no? Y voy a hacer que la gente tenga que comprarse menos celulares, y con eso obviamente se va a extender la vida útil. Y cuando ya no se puedan utilizar, de repente veremos cómo aprovechar la cámara para un sistema de vigilancia o algún chip de repente para la reparación de algunos otros equipos, ¿no? Y algo que también felizmente vienen haciendo algunos municipios con apoyo del Ministerio de la Producción son las sinergias industriales, ¿no? Ha habido un estudio ya desde el año pasado, seguro Roxana, que viene después de mí, les va a hablar un poquito más acerca de esto. Por ejemplo, esto es lo que mencionábamos, ¿no? Cómo a partir de un excedente de la elaboración de quesos que se genera este suero lácteo, se puede producir helados. Así tan simple se generan las sinergias industriales, ¿no? ¿Hay reciclaje aquí? ¿Hay manejo de residuos? No, hay simplemente traslado de un material excedente de la generación de un producto hacia un tercero para su aprovechamiento, ¿no? Claro, puede que haya un acondicionamiento a veces de por medio, pero de todos modos se lleva a cabo un reciclaje, ¿no? Y eso es conveniente cuando se da en un parque ecoindustrial. ¿Por qué un parque ecoindustrial? De hecho, para que sepamos todos, ya tenemos, si no me equivoco, 3 en Perú, todavía todos en Lima, ¿no? Estos parques ecoindustriales, por ejemplo, utilizan el vapor de caldera para plantas de biomasa, el calor residual, esto es en el caso de Kalundborg, se usa el calor residual para la calefacción de las viviendas, también para piscicultura, y así por el estilo, ¿no? Algunas cenizas volátiles generadas en la planta eléctrica para otro tipo de industrias. Estos son algunos ejemplos aquí en Perú, ¿no? Tenemos La Chutana, en el sur de Lima, Indupark y Sector 62. De hecho, yo hablo en el podcast que tengo un podcast, yo por ser directivo no podía participar del concurso de podcast, algunos han participado, ¿no? Pero hay un podcast también, busquen parques industriales, se llama La Vida Circular y ahí lo van a poder escuchar. Y Indupark en Chilca, donde se tienen hasta lotes pequeñitos industriales de 300 metros cuadrados, ¿no? Con vías pavimentadas, pero en donde cada uno de los materiales se pueden aprovechar de manera continua. ¿Es cierto? Y esto es un poquito, lo puse pensando justamente en la negativa que hubo hace poco, el año pasado, respecto a la ubicación de una planta o una compostera en un parque, ¿no? Y vemos cómo en otros países, acá sí vamos a hablar de residuos un poco, existen. El centro de compostaje de Palermo, el centro de compostaje del Campanario en un parque, el de São Mateus en Brasil, en Sao Paulo, en Argentina también, y la planta de tratamiento de aguas residuales en el Parque María Reich en Miraflores. O sea, incluso en España tenemos plantas de transferencia debajo de un parque, ¿no? Todo está en cómo se maneje y cómo se pueda llevar a cabo. Acá tengo un pequeño video de una de las capacitaciones que llevamos a cabo, lo que nosotros hacemos como Bedoya y Venero. Uno de nuestros propósitos, de hecho tenemos dos, uno es 0 mujeres y niños viviendo en la basura y el otro es 1 millón de personas capacitadas en economía circular y gestión de residuos sólidos. No está el video, creo.
Gracias por este espacio, por brindarme la oportunidad de dirigirme al público allá en Perú. Soy de Honduras. Lo que más me gustó del curso fue entender un Gracias por este espacio, por brindarme la oportunidad de dirigirme al público allá en Perú. Soy de Honduras. Lo que más me gustó del curso fue entender un poco el contexto más a nivel de lo que es la materialidad, ¿verdad? En temas de economía circular, el flujo de materiales, por ejemplo, cómo dirigirse a la parte por ejemplo, lo que tiene Helen MacArthur, ¿verdad? Que es la mariposa, cómo hacer esa diferenciación. De hecho, el facilitador lo explicó muy bien y a mí me quedó muchísimo más claro. Creo que el aprendizaje fue bastante profundo y realmente superó mis expectativas. Tener a alguien que realmente entiende el tema y ha estado ahí frente a frente es muchísimo más enriquecedor y valioso compartir esas experiencias. Fue un curso que brindamos de manera gratuita, en realidad casi a todos, pero la certificación sí la ofrecimos de modo gratuito a funcionarios del Servicio de Limpieza Pública en todo el país. Logramos certificar 96 funcionarios en el país. Participaron 122 personas, no todas se certificaron. Cuando hacemos una capacitación o un curso tenemos como regla que no es un curso para poner el Zoom e irse a dormir o ver TikTok, ¿no? Sino que se tiene que participar verdadera y efectivamente y cumplir los objetivos, porque si no, estamos hablando mal de nosotros mismos. Hubieron 2 personas, una de ellas de Honduras, ¿no? De Honduras, que participó y que estuvo, pues quiso hacer un video y entramos a participar del curso. Finalmente quiero dejarles nuestro eslogan como mensaje: lograr un mundo mejor sin perder valor en lo que hacemos. Gracias.